Y ese es el bumper que nos indica que llegó el momento de Síntesis Educación y de darle la bienvenida a Juana Díaz. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Contenta de estar aquí como cada miércoles, y hoy es un miércoles especial para el mundo entero. Se celebra el Día Mundial o Internacional de Síndrome de Down. Ajá. Y todos los países están abocados al tema de la inclusión. Claro. De que tengamos escuelas, empresas, calles, estructuras, oficinas y empleo para personas que han nacido con este trastorno, que ya se ha demostrado que puede ser genético porque hay una deformación a nivel de un cromosoma, sí, pero también puede ser adquirido cuando está en proceso de formación el niño o la niña en el vientre de la madre. Y es importante, y en el país hemos tenido avances considerables en el tema, pero creo que todavía nos toca hacer el salto de integración, de tener espacios específicos para niños y personas con síndrome de Down, a la inclusión. Podemos tener escuelas especiales para niños con síndrome de Down, pero la verdadera inclusión se va a dar cuando en nuestras escuelas tengamos niños con síndrome de Down junto con todos los demás. Y ese todavía es un tema pendiente, pero hacia ahí vamos. Si Dios lo permite. Así será. Y tenemos que agradecer mucho a la Fundación Quiéreme Como Soy, que ha ayudado tanto, sí, a esa inclusión y a esa aceptación, sobre todo, de la sociedad. Así que es importante. Y hay instituciones públicas que tienen en la recepción y demás gente con síndrome de Down, y eso me parece fabuloso. Y aquí en el país ya tenemos operando la Fundación MAFRE, que entre sus lineamientos estratégicos está la inclusión, o sea, ellos apartan una cantidad X de empleos, de posiciones dentro de sus empresas, dedicadas para personas con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad. Y en Argentina se da mucho, hay una cadena de fábricas de pastas frescas, de espaguetis, tallarines, pero frescos, no secos, que todos los que hacen las pastas son gente con síndrome de Down. Y la gente va a comprar muchísimo y bueno, es una ayuda, y hay una cadena ya en muchas demarcaciones. Parece que, como decía el recién fallecido Stephen Hawking, más importante que el cuerpo, y esto lo digo a propósito del tema que vamos a tratar hoy, más importante que el cuerpo, yo creo que es el cerebro. Es cuestión de cuáles son es el órgano más importante, las habilidades, la capacidad. En algún momento de su vida dijo, yo creo que no necesito de un cuerpo para funcionar y hacer aportes a la sociedad en la que estoy. Y creo que precisamente vamos hacia allá, a que veamos por encima de las cualidades específicas del físico de una persona y pensemos en las habilidades, en los conocimientos, en las destrezas que requiere para incorporarse a la vida productiva. Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Catherine Piña. Ella es directora ejecutiva de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pues gracias por haberme invitado, estoy muy contenta de estar aquí hoy. Realmente para nosotros es un placer tener gente como usted abocado a lo que es la educación técnica, tan necesaria, tan importante en este momento donde hay muchos muchachos, y al decir muchachos incluyo a las mujeres y a los hombres. No me gusta ese de dominicanos y dominicanas, muchachos y muchachas, no me gusta, definitivamente no me gusta, vamos a generalizar. Y volviendo al tema, es que tan difícil la primer salida laboral, y entiendo que la educación técnica nos ayuda, pero quiero que sea usted la que nos vaya a introducir en ese tema, ¿verdad? Y que nos hable un poquito, porque es que Catherine tiene una vasta y larga trayectoria y es una apasionada y fiel promotora de que midamos y tengamos
cualificaciones, tanto en educación primaria como en educación secundaria, como en educación superior. Y esto es muy propicio y oportuno porque en la más reciente evaluación de competitividad del país, pues no quedamos en el mejor de los lugares, que digamos. Necesitamos hablar un lenguaje que se hable a nivel del mundo entero y que diga estas cualidades se requieren en un joven de 14 años que va a ingresar a determinado empleo, o estos son los conocimientos que se deben tener en la educación primaria, en la de educación secundaria, en la educación superior y también en maestrías y posgrados. Nosotros, independientemente de que seamos una isla ubicada en el Caribe, tenemos que hablar el lenguaje que se habla en el mundo entero. Claro, y creo que la persona más propicia para hablar de ese tema con nosotros en este día es Catherine. Bienvenida. Gracias. Háblanos un poquito de lo que es este proyecto NeoRD. Bueno, te cuento, yo dirijo la Fundación Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica, que es una fundación cuyos socios fundadores son IMCA e Inicia Educación. Nosotros comenzamos hace 11 años como un programa a lo interno de IMCA, y desde el año 2013 pues se nos suma Inicia Educación para expandir los modelos y la filosofía que está detrás de nuestra operación. Como la fundación inició en el año 2014 parte del proyecto NeoRD y aportó dentro del proyecto, porque es un proyecto donde todos llegaron con sus aportes a ponerlo sobre la mesa y a generar sinergia entre ellos, y nosotros pues aportamos precisamente el trabajo que veníamos haciendo hasta entonces con los politécnicos, específicamente el trabajo que iniciamos haciendo con el Politécnico Loyola y que Inicia Educación expandió a 22 otros politécnicos públicos del país. Nuestro principal aporte en ese sentido ha sido pues desarrollar una serie de estrategias pedagógicas y de intervenciones que permiten generar una base más sólida en los jóvenes que transitan por la educación media técnica o técnica profesional, para asegurar que puedan a lo largo de la vida transitar por planes de carrera que no tengan un techo bajito. O sea, el técnico que nosotros visualizamos presente y futuro es un técnico que puede transitar por todo el sistema educativo y seguir creciendo como técnico. No es para quedarse ahí solamente, sino que luego inclusive puede optar por una carrera universitaria, por un posgrado, por una maestría, por lo que sea. Claro. No quedarse ahí, bien. Solo que para eso requiere una base sólida. Seguro. Tenemos que asegurarnos que tenga los principios científicos, toda la base sobre la cual se pueda construir luego, porque si no, lo que sucede cuando ingresa al mercado laboral es que a medida que se quiere aumentar sus destrezas y sus capacidades, nos encontramos con ya falencias que debieron ser trabajadas antes. Es muy tarde en el mercado laboral para trabajar una base en matemáticas sólida. Seguro. Y en ciencias en general. Entonces, entendemos que la inversión tiene que hacerse en el proceso de formación y de educación en un nivel anterior. Y eso se está trabajando, tú mencionabas los liceos, como comúnmente se le conocen, los liceos de educación técnica. ¿Eso solamente se está trabajando ahí o ya la iniciativa está tocando unos niveles anteriores? Nosotros trabajamos en ese modelo específico, el aporte es para lo que es educación técnica profesional, o sea, para los bachilleratos técnicos, secundaria, modalidad técnica. Y cuando nosotros comenzamos en este pequeño piloto que fue el Politécnico Loyola, fuimos incorporando elementos que luego Inicia Educación tomó y fortaleció. Ese modelo fortalecido pues fue llevado como una propuesta al Estado Dominicano para que fuera política pública de los politécnicos, y recientemente pues se conformó unas mesas de trabajo en el Ministerio de Educación convocadas por el ministro Andrés Navarro, en la cual pues estamos trabajando en expandir los principales elementos de esa propuesta
en todos los politécnicos del país. Usted tiene un posgrado en recursos humanos y me imagino que en más de una oportunidad se habrá encontrado con poca calidad, sí, digo bien, del potencial, del material humano, como se le puede llegar a llamar. Y esta propuesta de ustedes en las intervenciones de estos politécnicos tienen 4 niveles, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 4 niveles? Bueno, el primer nivel tiene que ver con trabajar las partes básicas de la formación, las materias básicas, como le hablaba antes, que incluye todo lo que es desarrollo de competencias conductuales. O sea, cuando nosotros hablamos de las capacidades de los individuos, y esa era una de las preguntas que primero me hacían cuando comenzamos con este proyecto, que ahora es una fundación, me decían, no, pero el sector empresarial lo que busca es desarrollar la capacidad de hacer y se olvidan del individuo. Y yo, no, es que nosotros contratamos individuos. Ellos pensaban que era solamente para cubrir sus necesidades, sí, como empresa. Sí, pero de hecho cada vez más el sector empresarial ha tenido que madurar para procesos de reclutamiento donde se evalúan las competencias conductuales del individuo. Claro. Porque uno contrata un currículum y luego despide una persona. Exacto. Porque no es capacidad de adaptarse a la diversidad del ambiente normal, laboral, a las diferentes edades con las que tiene que interactuar, no es capaz de comunicarse con sus compañeros, con los clientes, no es capaz de tener un pensamiento analítico ante la toma de decisiones. Entonces, el componente básico nuestro se enfoca mucho en desarrollo de habilidades conductuales y lo hace de manera transversal a todo el proceso, con las estrategias pedagógicas. O sea, si nosotros decimos que queremos precisamente que un individuo que entra al mercado laboral sea capaz de interactuar, en el caso de IMCA, por ejemplo, que teníamos técnicos con 50 años en la institución y viene este joven acabado de graduar del Politécnico Loyola, necesitamos que se integre de manera eficiente con esas personas de diferente formación y de diferente experiencia. Entonces, ¿cómo logramos eso? Y el trabajo que se ha hecho es que desde la dinámica del aula se logra eso, transversal, no es una clase de habilidades conductuales ni una charla, es que en el día a día, cuando se asignan los equipos de trabajo, ya no son trabajos de grupo, el trabajo de grupo tradicional, donde cada quien hace una parte y luego le califican, no, es un trabajo de un equipo, por lo tanto, tienen que rodarse los roles a lo largo del año escolar, y la calificación de la persona es la misma que la calificación del equipo. Eso es lo real. Al final, eso es lo que sucede en el ambiente laboral cuando nosotros queremos un logro como empresa. Es el logro de la empresa, no un individuo particular que es muy eficiente. Entonces eso demanda una serie de competencias en la interacción con los demás. Y así cada una de las competencias que hemos querido desarrollar dentro de ese proceso básico, que vienen de las necesidades que el sector productivo nos va diciendo. Como decía antes, no queremos un técnico que el supervisor siempre tenga que darle la cara al cliente, porque no puede explicarle al cliente qué pasa con su equipo, claro. Porque no puede explicarle por qué esa cotización tiene esos montos o esos elementos, sino que pueda tanto oral como escrito interactuar con un cliente. Entonces, eso, ¿cómo se desarrolla en el aula? Hay formas desde la estrategia pedagógica, transversales a todo el proceso educativo, mientras se da matemáticas, mientras se da sociales, transversales, que es un poco también lo que hemos querido llevar, romper los hilos entre materias y que hayan más elementos que se trabajen en conjunto. Entonces, ese es el primer modelo de intervención que trabajamos. El segundo modelo de intervención es la especialidad ya propiamente dicha, porque bueno, si ya trabajamos en la base, entonces hablemos de la especialidad técnica a la que se va a dedicar el individuo. Y en el mismo caso del Politécnico Loyola, comenzamos con la especialidad de mecánica diésel, porque ya estábamos trabajando o aportando a el total de jóvenes que pasan por el proceso de educación del centro, pero allá hay 7 especialidades. Y en el caso de IMCA contrataba una especialidad. Entonces, bueno, cada actor del sector productivo debe ser capaz de interactuar con la especialidad que contrata, porque claro, es la que mejor va a poder retroalimentar. Claro.
Entonces, bueno, pues pongamos el ejemplo, vamos a trabajar con mecánica diésel. Y entonces comenzamos a trabajar desde IMCA con mecánica diésel. Vamos a ver los recursos que utilizan, vamos a ver el currículo que implementa, vamos a ver las prácticas que hace y trabajar en hacer cada una de esas prácticas con el profesor para diseñar la dinámica del aula. Y de eso egresamos un joven que tenía mayores competencias técnicas, ya le trabajamos otras competencias, entonces ahora las técnicas. ¿Y cómo medimos eso? ¿Qué pasa cuando él llega al lugar de trabajo? Así lo medimos. ¿Cuál es el nivel de calidad de su trabajo? ¿Cuál es su nivel de productividad? Y para nosotros el dato esencial fue cuál fue su curva de aprendizaje. Anteriormente, cuando contratábamos un técnico nivel 1, teníamos 18 meses de curva de aprendizaje para que él pudiese desempeñarse solo como técnico nivel 1, con unos procesos de capacitación a lo largo de ese tiempo. Y al terminar con esta interacción de todo modelo en el mismo programa, tenemos una curva de 3 meses. Entonces, nos ganamos 15 meses. 15 meses para, en términos de competitividad, para cuando viene una empresa al país que quiere, que está evaluando quién le va a dar su servicio, a quién le va a comprar sus equipos, aquel que puede responder con el mejor respaldo técnico y lo puede evidenciar, claro, pues es muy probable que tenga mayor participación del mercado. Y así es, por eso vemos que es un círculo virtuoso, porque el individuo tiene mayores posibilidades porque está siendo formado en una oferta pertinente a lo que requiere el sector productivo, y el sector productivo pues genera un producto, unos servicios más eficientes que a su vez lo hacen más competitivo. Y entonces un círculo virtuoso, crece la empresa, tenemos entonces más que llevar hacia los proyectos que trabajamos, y por eso además decimos que nos es sostenible y que genera valor para ambas partes, porque la realidad es que ganamos los dos. Bueno, entonces nos quedamos en la especialidad. Ese tenemos sería el nivel 2. Entonces el nivel 3 que nosotros trabajamos fue el fortalecimiento institucional. O sea, a medida que íbamos trabajando con los profesores y con los centros, pues veíamos algunas debilidades institucionales en temas de gestión. ¿Esto es a nivel de las empresas o solamente a nivel de las instituciones del Estado competentes? De los centros de educación y formación. Okay. Decíamos, bueno, de alguna forma debemos de, en el caso del Politécnico Loyola, pues teníamos la suerte de que goza de unas libertades, porque fue conformada por decreto, que nos permitían pues entrar un poco dentro de la institución sin entrar al ministerio en sí, a diagnosticar temas de manejo de recursos humanos, por ejemplo, del Ministerio de Educación como tal, sino visto desde un centro que además es un centro aliado con el que ya teníamos muchos años de trabajo. Entonces, eso nos permitió pues comenzar a diseñar procesos de fortalecimiento en temas de gestión y de proceso, de estructura, toda esa visión que a nivel de una organización privada, llevarlo a lo público. O sea, cómo nosotros nos aseguramos en una institución pública que haya un ambiente y unos procesos que sean que faciliten para que al fin que fueron creados. Y ahí trabajamos las políticas de recursos humanos, el código de conducta, medir el clima, o sea, una serie de indicadores que son los propios del sistema productivo, que creo que es uno de los modelos que debemos promover, el que las empresas lleven buenas prácticas a los sistemas de educación y formación. Las empresas para subsistir han tenido que pasar a una orientación cada vez más robusta hacia el cliente, diseñar hacia el cliente. El sistema educativo también tiene que diseñar hacia el cliente son las ocupaciones. Todo lo que sea la dictadura del contenido, eso tenemos que terminar con eso y comenzar a pensar en resultados de aprendizaje, que el término de competencias cabe. Nuestro sistema se está abocando a competencias y habla pues perfectamente con eso. Y digamos que nuestro cuarto nivel, nuestro cuarto modelo es el diseñar todo desde la perspectiva de que pueda convertirse en política pública y el acercamiento al sistema público para promover prácticas nuestras o prácticas ajenas, ¿verdad? Pero que entendemos fortalecen el sistema.
Y por desde ese modelo, desde esa visión, entonces es que nos hemos acercado al gobierno y por lo que venimos desde hace un año coordinando la unidad operativa de apoyo del Marco Nacional de Cualificaciones de la República Dominicana, porque entendemos que debe haber un acercamiento del sector privado al sector público con ánimo de colaboración para trabajar esos temas en los que vinculados vamos a lograr realmente una pertinencia de la oferta que nos haga como país más competitivos. Ahí que llegamos a la palabra que yo quería llegar, sí. el tema del nivel 3 y 4, según lo que dice aquí este resumen que nos hicieron llegar, son los niveles de cualificación y de los planes de carrera. A mí me gustaría que usted le explique a la gente qué es la cualificación. Porque bueno, no es que está mal dicho. No, es así, es cualificación. Es cualificación. Es correcto. Y de pronto ya le tomo cariño a que sea una palabra tan rara, porque ya entonces cuando nos la aprendamos no la vamos a relacionar a nada más. Exactamente. Entonces, la cualificación es un título, un certificado, un diploma que de manera formal reconoce los aprendizajes de un individuo sin importar cómo fueron adquiridos. Eso es el término de cualificación. O sea que siempre que hablemos de cualificación estamos hablando de que de alguna manera se validó que una persona tiene ciertos niveles de aprendizajes para ejercer una ocupación. ¿Puede ser empírico? Deja de ser empírico cuando ya tiene esa cualificación. Pero podría iniciar esos conocimientos de manera empírica. Sí, podría haber estado muchas horas en internet aprendiendo. Ajá. Podría haber estado expuesto a la experiencia, que es la mayor cantidad de casos que tenemos. Mucha gente que tiene muchos años. Volviendo al tema del diésel, que trabajó desde chiquito, desde chiquito, desde los 10 años viendo. O tiene 6 años de experiencia de mecánico en un lugar, pero no tiene un certificado de nada. Y echando a perder, como tiene una serie de años de experiencia, pero cuando quiere acercarse al sistema de educación y formación, ¿cuál es su último título del sistema formal de educación? Un octavo grado o un bachiller. Y ahí perdió. ¿Y los años de experiencia? Claro. Entonces, nuestros sistemas de educación y formación, digamos que son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y el Infotep, en su legislación tienen todo contemplado el reconocimiento de los aprendizajes sin importar cómo hayan sido obtenidos. Solo que no todos tienen procesos para precisamente hacer esos reconocimientos. Actualmente el Infotep tiene para ciertas carreras procesos de validación donde se presenta un individuo y dice que tiene cierto nivel de experiencia y lo pasan por un proceso que luego termina en un certificado que avala eso. Pues eso queremos en todos los sistemas de educación y formación, que la cualificación sea una evidencia de lo que la persona es capaz de hacer, no importa dónde lo haya adquirido, y que con esa evidencia pueda transitar dentro de los sistemas, que hablen, que es lo que busca el Marco Nacional de Cualificaciones, que esos sistemas no vayan cada uno por su lado, sino que logren hablar y logren correlacionarse. Por ejemplo, yo tengo un joven que sale de un politécnico, de mecánica diésel, y va al Instituto Técnico Superior, que pertenece al Ministerio de Educación Superior, al Instituto Técnico Superior San Luis. El sistema no está elaborado, concebido de tal forma que de manera automática les reconoce a ese joven que en el currículo actual va a haber pasado 3 años de formación, de educación técnica dentro de un centro del Ministerio de Educación. En teoría, cuando llega al Instituto Técnico Superior, él empieza en 0, igual que un bachiller normal. ¿Y esto por qué? Un egresado. Porque los sistemas no han sido concebidos, no se han articulado. Okay. El marco exige que se articulen. ¿Cómo logra que se articulen? Con la transparencia de lo que está dentro. Como el sistema de educación tiene que decir exactamente cuáles son los resultados de aprendizaje del nivel que le toca formar, entonces el próximo sistema, el que arranque en el próximo nivel, debe de ser capaz de reconocer todos los niveles previos, porque ya hicimos el diálogo a nivel país, donde transparentamos qué nivel forma cada sistema.
Entonces el joven ya no tiene que llegar y empezar de cero, sino que de manera formal es reconocido sus aprendizajes previos. Hay ciertos reconocimientos ahora, pero se hacen discrecional. O sea, realmente en el Instituto Técnico Superior de San Luis, el director, cuando ve que viene un joven del Politécnico Loyola, hace algunos reconocimientos, algunas convalidaciones. Claro. Lo mismo pasa en INTEC, cuando llegan ciertos jóvenes de Politécnico. Pero es discrecional, porque el sistema... O sea, no hay ningún instrumento nacional que obligue a que se reconozca lo que aprendió en Infoté, lo que aprendió en el Politécnico. Entre uno y otro sistema no se hablan. Cada cual puede transitar por su mismo sistema, a menos que sea un bachiller, que sí sabemos que el bachiller pues pasa a educación superior. Pero así en general, en otros niveles que no son el nivel completo, pues no hay tránsitos. ¿Qué nos aporta este marco como país? ¿Nos vuelve más competitivos, nuestros empleados, nuestra gente joven productiva está más reconocida? Bueno, a nivel del individuo hay aportes para los diferentes actores, ¿verdad? A nivel del individuo, pues le permite un plan de carrera que atraviesa diferentes sistemas, que puede o sea, no está atado al tránsito sobre un solo sistema, sino que puede ir acumulando cualificaciones entre un sistema y otro. Además, nuestro marco está siendo elaborado tomando como referencia el marco europeo, que es el marco que también ha tomado como referencia los demás países que ahora mismo en América Latina están trabajando en la creación de su marco. Lo que implica que estamos todos construyendo algo en un mismo lenguaje, que entonces permite un tránsito que ya no es solo nacional, sino que es un tránsito también internacional. Y eso es bueno para la persona que pasa por un proceso de educación y formación, y también para el que tiene un tránsito laboral. O sea, me voy a otro país y quiero saber que puedo seguir estudiando o que puedo trabajar, porque ese título que me llevo un título de técnico del Infotep, es formalmente reconocido por los marcos de otros países. Eso quiere decir que el muchacho de Neiva que tiene su mamá en España, está estudiando en Infotep, se va de aquí y cuando llegue a España va a tener reconocimiento y se va a poder insertar a trabajar allá. Si lo hacemos todo bien, exactamente así es. Entonces va a haber una validación. Y si él quiere seguir estudiando allá, él puede transitar en el próximo nivel. Bien. Realmente el tiempo nos queda corto, ¿no? Tenemos que hacer otro programa para este tema. El tiempo nos queda y sacarle corto más con a Catherine. Pero realmente es loable y hay que reconocer que esto es una ayuda enorme para una parte de la población joven que necesita tener una salida laboral para continuar sus estudios si quisieran a nivel más alto y solucionar su vida, que hoy por hoy el trabajo es ese, porque ya no se puede, los hijos cuando crecen hay que dejarlos volar, pero también hay que hacer que traigan un poquito de plumas para la casa también, ¿no? Porque lamentablemente la situación a veces así lo amerita, pero hemos estado muy edificadas de esto. Es un segundito nomás que tenemos donde acercarse a alguno de los muchachos o los padres de alguno de los muchachos que están interesados en este sistema. ¿Dónde acercarse? Bueno, estamos trabajando para que sea parte de toda la oferta pública. Okay. Por lo tanto, el joven que entre en un politécnico, el joven que entre en un programa del Infotep o el joven que entre en un programa del Ministerio de Educación Superior ya debe verse beneficiado con los procesos relacionados al Marco Nacional de Cualificaciones. Bien. Muchísimas gracias le damos a la licenciada Catherine Piña, directora ejecutiva de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica. Y antes de irnos, quiero invitar a todas las personas que así lo deseen. Hoy miércoles 21 a las 6 de la tarde se estará realizando una misa especial en memoria de nuestro compañero de trabajo, Juan Carlos Pichardo, en la Iglesia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la calle San Pío X de los Cacicazgos, detrás del Ministerio de Defensa. Así que los que quieran acercarse, ahí estaremos en esta misa en memoria de Juan Carlos Pichardo.
Muchísimas Hasta el gracias. miércoles y Hasta gracias el a miércoles Catherine. que viene en nuestro Síntesis Educación. Y a ustedes, precios, mañana por la mañana tempranito. Bye bye.